Muy buenos días, mi nombre es María Alejandra. El día de hoy vamos a ver y vamos a estudiar las diferentes escuelas de la psicología clásica, lo que es el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Pero antes vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a hablar sobre qué es la psicología y cómo empezó la psicología. Buenos días, mi nombre es Eliana y yo les vengo a explicar qué es psicología. Psicología es la rama de la ciencia que estudia los estímulos, las percepciones, las sensaciones, la psique y el comportamiento del ser humano en relación con su entorno. Buenos días, mi nombre es Andrea Méndez y como ya sabemos que es psicología, yo les vengo a explicar un poco de hechos históricos y cómo surge. Wundt es considerado el padre de la psicología, ya que fue el primer psicólogo en estudiar la psicología aparte de la filosofía, y aparte de esto es reconocido por fundar el primer laboratorio de psicología experimental en 1890, lo cual permitió que mucha gente se empezara a interesar sobre este tema y empezara a viajar a este centro para empezar a estudiar psicología. Ya sabemos qué es psicología y ya conocemos un poco de antecedentes históricos de quién fue el padre de la psicología. Ahora sí nos vamos a adentrar en las tres escuelas más grandes de la psicología clásica, que es el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Acompáñenme. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo antrápsico para enfocarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Esto opone el conductismo a planteamientos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología, los vínculos entre estímulos y respuestas en contextos determinados. Iván Sechenov, considerado el fundador de la psicología objetiva rusa, buscaba la explicación de todos los fenómenos físicos en función del asociacionalismo y del materialismo, mostrando así la influencia positivista de los psicólogos de Berlín. Rechazó rotundamente que los pensamientos causaran la conducta. En su lugar, afirmaba que la estimulación externa originaba todas las conductas. Para Sechenov, tanto la conducta abierta como la encubierta eran reflexivas en el sentido que ambas se activaban por estimulación externa. Más aún, ambas resultaban de los procesos fisiológicos del cerebro. El descubrimiento de Sechenov de los mecanismos inhibidores del cerebro le llevaron a concluir que se podía estudiar la psicología en función de la fisiología. En 1845, Edward Weber descubrió que si estimulaba el nervio vago de una rana, el corazón de la rana palpitaba más lentamente. Esta fue la primera observación en la que se comprobaba que un aumento de actividad en una parte del sistema neuromuscular originaba una disminución de actividad en otra. Weber descubrió que estimular el nervio vago inhibía la cadena del corazón. También observó que los reflejos espinales eran a menudo más débiles en los animales cuyas cortezas cerebrales habían sido manipuladas. Sechenov consideró su perspectiva como una posible explicación de por qué a menudo tenemos un control voluntario sobre lo que normalmente es una conducta involuntaria. Consideró la inhibición como una explicación para el movimiento suave, coordinado sin necesidad de emplear conceptos subjetivos y metafísicos como la mente o el alma. Podía explicar la denominada. La observación de Sechenov resolvió un problema que había restringido los intentos de explicar la conducta en función de los reflejos. Esta es la razón por la que a menudo existe una discrepancia entre la intensidad de un estímulo y la intensidad de la respuesta que despierta. La respuesta de Sechenov al problema era que a veces una respuesta a un estímulo está parcial o totalmente inhibida y a veces no es así. Él consideró el desarrollo humano como la lenta estabilización del control inhibidor sobre la conducta reflexiva. Postulaba un mecanismo mediante el cual la experiencia anterior podía influir
en la experiencia presente o en la conducta. Por reflejo, Sechenov quería indicar solo que todo movimiento muscular estaba originado por un suceso que le precedía. Así, rechazaba la idea de la conducta espontánea. Por lo que para Sechenov, el único enfoque válido para estudiar psicología implicaba los métodos objetivos de fisiología. John Brown Watson fue un psicólogo estadounidense y uno de los fundadores de la escuela conductista a través de su artículo La psicología tal y como la ve el conductista, publicado en 1913. Fue uno de los personajes importantes del condicionamiento clásico y fue clave para el desarrollo posterior del condicionamiento operante que se hizo famoso gracias a Skinner, y fue el primer graduado del doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. Es conocido también por su controvertido experimento con el pequeño Albert, realizado junto a Russell Reiner, su asistente personal. Watson fue considerado una de las figuras más influyentes y decisivas del siglo pasado. Su trabajo se estudia hoy en día en todas las facultades de psicología alrededor del mundo, y es una de las bases del aprendizaje y del tratamiento de algunas psicopatías como las fobias. Aunque su carrera como académico fue corta, su legado ha sido muy debatido durante casi un siglo. Watson ayudó a definir el estudio del comportamiento y la psicología como ciencia, y enfatizó en la importancia del aprendizaje y la influencia del contexto en el desarrollo de los seres humanos. Watson fue un conductista radical, un antimentalista, y como tal criticó a Sigmund Freud y el psicoanálisis, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenían cabida en la psicología como ciencia. La psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible, y por eso sus experimentos se realizaban en el laboratorio, donde podían manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. Watson, para poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por la asociación condicionada, utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barra metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y fruto del miedo se ponía a llorar. Él repitió este experimento media docena de veces y observó que, tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Según el científico, esto ocurría por condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado es un estímulo que automáticamente causa una respuesta del organismo. En el experimento de Watson haría referencia al golpe con el martillo. La respuesta incondicionada, es decir, la respuesta que ocurre por la presencia del estímulo incondicionado, sería el Pavlov creía que los hechos eran más importantes que las teorías porque aquellos se podían cumplir por mérito propio, mientras que las teorías eran construcciones que podían fácilmente tanto proponerse como rechazarse. Sechenov como Harley y Bain, después que él, surgió que la psicología se debía estudiar utilizando conceptos y técnicas fisiológicas. Pavlov estaba totalmente de acuerdo con él. Al contrario de Sechenov, Pavlov realmente demostró con interés cómo podía tener lugar dicho estudio. En esa época la mayoría de lo que se sabía acerca de la digestión provenía de estudios en los que se habían operado animales para exponer los órganos de interés. El problema que surgía es que los animales que eran estudiados se estudiaban después de muertos o habían sido traumatizados por operaciones quirúrgicas, por lo que Pavlov buscó un procedimiento experimental más efectivo. Terminó conociendo a alguien que había recibido tiros en el estómago y él lo recuperó. Sin embargo, el tratamiento de la víctima dejó un gran agujero abierto en su cuerpo a través del cual se podían observar de todos sus procesos internos. El agradecido paciente permitió al médico observar sus procesos internos, incluyendo los del sistema digestivo. Aunque este caso en concreto carecía de control científico, proporcionó a Pavlov la información necesaria para perfeccionar su técnica de estudio de la digestión, por lo que preparó una fístula gástrica a lo largo de los órganos digestivos de un perro hasta el exterior.
Dicho procedimiento permitió al animal recuperarse completamente del trauma quirúrgico antes de investigar sus procesos digestivos. Dicho procedimiento permitió al animal recuperarse completamente del trauma quirúrgico antes de investigar sus procesos digestivos. Pavlov realizó cientos de experimentos para determinar cómo variaba la cantidad de secreción a lo largo de la fístula en función de diferentes tipos de estimulación en el sistema digestivo. Y esta investigación pionera fue la responsable de su concesión en 1904 del Nobel de Fisiología. También, gracias a su investigación, Pavlov descubrió el reflejo condicionado. Mientras estudiaba la secreción de los jugos gástricos en respuesta a determinadas sustancias, como por ejemplo carne pulverizada, Pavlov descubrió que objetos o sucesos relacionados con esta originaban secreciones estomacales, como por ejemplo la mera vista del experimentador o el sonido de sus pasos. Pavlov se refirió a dichas respuestas como condicionadas porque dependían de algo más. Pavlov descubrió que los reflejos condicionados se podían explicar mediante los procesos asociativos. También descubrió que mediante el estudio de los reflejos condicionados, a los que en un principio había denominado reflejos psíquicos, se podía estar entrando en el dominio de la psicología. Pero tenía una pobre opinión de la psicología por el predominio del empleo de la introspección y se había resistido al estudio de los reflejos condicionados durante mucho tiempo debido a su naturaleza aparentemente subjetiva. Sin embargo, llegó a la conclusión de que todos los reflejos condicionados, al igual que los reflejos naturales, se podían explicar en función del circuito neuronal y de la fisiología del cerebro. Según Pavlov, los organismos responden al entorno con relación a reflejos condicionados o reflejos no condicionados, entendiendo que un reflejo no condicionado es innato y se activa por un estímulo no condicionado. Por ejemplo, si se colocaba la comida pulverizada en la boca del perro hambriento, incrementaba el flujo de saliva del mismo. La comida pulverizada es el estímulo no condicionado y el aumento de saliva es la respuesta no condicionada. La conexión entre las dos se determina por la biología del organismo. En cambio, un reflejo condicionado deriva de una experiencia de acuerdo a las leyes de contigüidad y frecuencia, como por ejemplo estímulos como la vista de la comida pulverizada, la vista del cuidador o los pasos del mismo eran neutrales biológicamente en el sentido que no despertaban automáticamente una respuesta específica de los perros. Pavlov denominó estímulo condicional a este estímulo biológicamente neutral, debido a su contigüidad con un estímulo no condicionado. Este estímulo anteriormente neutral desarrolla la capacidad de despertar una fracción de respuesta no condicionada. Cuando un estímulo previamente neutral despierta alguna fracción de una respuesta no condicionada, la reacción se denomina respuesta condicionada. Pavlov creía que la actividad de todo sistema nervioso central se caracterizaba por la excitación o por la inhibición. Él consideraba que toda la conducta era reflexiva, es decir, originada por estimulaciones anteriores. Si no se modifican mediante la inhibición, los estímulos condicionados despertarán reflejos no condicionados y condicionados respectivamente. Sin embargo, a través de la experiencia, los organismos aprenden a inhibir la conducta reflexiva. Pavlov descubrió que los animales pueden aprender a responder a determinados estímulos experimentando con perros a los que se les enseñó a salivar al escuchar el sonido de una campana. Gracias a un experimento en el cual él observaba que dicha secreción podía ser evocada a distancia cuando un órgano sensorial, el olfato o la vista, detectaba la presencia de algún alimento. De esta manera, el solo ver el plato en el que se acostumbraba a alimentar al perro era suficiente para que éste produciera el reflejo condicionado de la secreción salivar. Finalmente, de acuerdo a una relación espacio-temporal entre estímulos, se llegó a postular la teoría de que toda nuestra conducta no es nada más que una cadena de reflejos, algunos innatos y la mayor parte aprendidos, adquiridos o condicionados por el simple hecho de haber sido asociados a ciertas condiciones ambientales.
Frederick Skinner fue un importante psicólogo, inventor y escritor estadounidense reconocido en todo el mundo por aportar rigor científico a la psicología. En 1938 escribió su primer estudio llamado La conducta de los organismos, un análisis experimental, plasmando sobre papel todo aquello que estudió hasta que en 1974 resumió su trabajo en una famosa obra llamada Sobre el conductualismo. En este libro, Skinner explica los fundamentos del análisis de la conducta y cómo sus experimentos con animales pueden extrapolarse a la terapia psicológica en humanos. Skinner añadió un gran descubrimiento a la rama de la psicología con el descubrimiento del conocimiento operante. El conocimiento operante es algo más complicado que el conocimiento simple de Watson y Pavlov. En este caso, la asociación no es entre un estímulo y un reflejo, sino que se da entre un estímulo, una conducta y un refuerzo. Es decir, en el caso del condicionamiento operante, se requiere un aprendizaje sobre lo que ocurre después de la conducta. Por ejemplo, en el caso de la caja de Skinner, la rata aprende, pero después de pulsar el botón, recibe un premio. El funcionamiento de la caja de Skinner era el siguiente. Primero, se introducía una rata dentro de la caja. De alimentarse fuera mayor. Después, la rata experimenta en su nuevo entorno hasta que descubría el botón y lo presionaba. Automáticamente salía una unidad de comida del dispensador tras ser pulsado el botón. Luego la rata, motivada para conseguir más comida, modificaba su conducta y aprendía rápidamente a pulsar el botón para recibir comida. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina refuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el refuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. Se conoce como análisis experimental de la conducta. Buen día. El día de hoy hablaremos de una de las escuelas más importantes de la psicología clásica, que es el psicoanálisis. Para empezar, hablaremos de las primeras influencias para el desarrollo del psicoanálisis. Por eso hablaremos de Joseph Byrne. Joseph Byrne nació en el año 1842 y murió en el año 1925. Fue fisiólogo, médico y psicólogo famoso por crear el método catártico, que hablaremos de él a continuación, y trabajar en el caso de Anna O. Lo que lanzó el psicoanálisis fue precisamente lo que Freud, que hablaremos de él también más adelante, aprendió de Byrne en relación con el tratamiento de la mujer mencionada anteriormente, Anna O, en 1880. Anna O era una mujer de 21 años de edad que manifestaba síntomas relacionados con la histeria, síntomas como parálisis de brazos, molestias en la vista, pérdida de memoria, hasta desorientación cerebral. ¿Qué hizo Byrne? Byrne hipnotizó a la mujer y le pidió que recordara circunstancias en las que había manifestado aquellos síntomas. Byrne descubrió que cada vez que esclarecía el origen de algún síntoma, el cual normalmente provenía de una experiencia traumática, este desaparecía bien temporalmente o bien de manera definitiva. De esta manera, los síntomas de Anna O iban desapareciendo uno a uno. Era como si determinadas ideas emocionalmente cargadas no se pudieran expresar directamente, sino a través de síntomas físicos, como parálisis de los brazos, molestias en la vista, pérdida de memoria, etc. Byrne denominó el tratamiento como método catártico. Una catarsis es una liberación emocional. Byrne observó que las catarsis de Anna O sucedían durante un trance hipnótico, como cuando estaba completamente relajada. El tratamiento de Anna O se llevó a cabo desde diciembre del año 1880 y continuó hasta el año 1882. Sin embargo, cuando Freud implementó la hipnosis para el tratamiento de la histeria, se encontró con varios problemas. Fue incapaz de hipnotizar a algunos de sus pacientes. A menudo, cuando eliminaba un síntoma durante un trance hipnótico, este o algún otro síntoma volvía a aparecer más adelante. Incluso algunos pacientes se negaban a creer lo que habían revelado bajo el efecto de la hipnosis, dificultando todo análisis racional para el entendimiento de las memorias recuperadas. Anteriormente a esto, Freud
pensó que la hipnosis era ineficaz, por lo que prosiguió con la búsqueda de otras alternativas. Sin embargo, a pesar de que Freud no estaba de acuerdo con la hipnosis, se crea el libro Historia sobre la ciencia con Byrne. Byrne y Freud revelaron un gran número de principios básicos sobre la historia del psicoanálisis en este libro. Observaron que la causa de la histeria era una experiencia traumática a la que no se había dado una expresión adecuada, por lo tanto lo que se manifestaba en forma de síntomas físicos. Así pues, estos síntomas se consideraban como representaciones simbólicas de las experiencias traumáticas que pasan al inconsciente del paciente. Debido a lo traumático de la experiencia, ésta se encontraba reprimida, es decir, que se mantenía activa, pero solo en el inconsciente, ya que el conocimiento de esta podía provocar ansiedad. El punto fundamental era que las experiencias reprimidas o conflictos que no se exteriorizaban continuaban ejerciendo una poderosa influencia sobre la personalidad del individuo. La única forma para tratar adecuadamente el material reprimido era conseguir que éste pasara a la conciencia y por lo tanto que se pudiera tratar racionalmente. Para Freud, la forma más efectiva para conseguir el material reprimido se volviera consciente era a través de la explicación de la libre asociación, es decir, mediante un análisis cuidadoso del contenido de las asociaciones libres, los gestos y las transferencias que el analista podría Normalmente se le privaba de comida antes para que su motivación a que fuera del consciente de ello para que pudiera afrontar. Así que en estudios sobre la histeria, Freud destacó claramente la importancia de la existencia de una motivación inconsciente. Lo curioso del estudio sobre la histeria es que, a pesar de que Byrne y Freud lo hayan empezado a tiempo y juntos, en el momento de llegar a las conclusiones, como les dije anteriormente, Freud tenía un pensamiento diferente sobre el tratamiento de la histeria que Byrne, lo cual hace que ellos escriban conclusiones totalmente diferentes. Esto, como consecuencia, deja a que Freud y Byrne desatan cualquier lazo de amistad y empiecen estudios separados. Es en este punto donde Freud empieza un camino al desarrollo del psicoanálisis con un enfoque diferente. Ahora hablaremos un poco del representante más grande del psicoanálisis, que fue Freud. Nació en el año 1852 y murió en el año 1932. Fue un médico neurólogo austriaco que más destacadas del siglo XX. Los enfoques más importantes para el psicoanálisis que utilizó Freud fue la libre asociación y la interpretación de los sueños. Esto con el fin de sustituir el método catártico y la sinopsis. Para eso hablaremos primero de la libre asociación. Primero que todo, el método de la libre asociación sirvió para sustituir completamente la hipnosis, ya que la libre asociación es un método para hacer que algunos aspectos de las ideas y recuerdos que resulten demasiado traumáticos para poder ser accesibles por la conciencia puedan ser revelados indirectamente a través del lenguaje. Freud planteaba que la libre asociación era una manera para sortear los mecanismos de represión y de bloqueo de los contenidos mentales traumáticos generados por la ansiedad. Freud lo que hacía era que los pacientes jugaran con el lenguaje de forma improvisada. Así serían capaces de alcanzar un nivel de comprensión más profunda sobre los problemas inhibidos de esta persona. La idea era liberar los contenidos del inconsciente del paciente. Después de que Freud utilizara la libre asociación, no descansó para buscar otra forma para analizar el inconsciente. Por lo tanto, llega al análisis de los sueños. Análisis de los sueños. Controlamos nuestra propia mente. Por lo tanto, uno de los descubrimientos más importantes de Freud fue que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños y que recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y recuerdos enterrados. Lo curioso de su obra, La interpretación de los sueños, es que Freud utiliza sus propios sueños para dar ejemplos y demostrar su teoría psicológica. Freud mantiene que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso nuestras pesadillas. Así pues, Freud consideraba que aunque gran parte de los símbolos de los sueños de cada persona procedían de su propia experiencia, existían algunos símbolos de carácter universal que tenían el mismo significado en los sueños de todas las personas. Tras aplicar la teoría de la interpretación de los sueños, este procedimiento llegó a convertirse parte integral del psicoanálisis. También, por primera vez en la interpretación de los sueños, anteriormente mencionado, Freud propone por primera vez el concepto de Edipo. Freud llega a proponer este concepto gracias a que él, analizando sus propios sueños, confirma su creencia de que los jóvenes varones tienden a amar a sus madres y odiar a sus padres, metafóricamente hablando. El fenómeno
nuevo complejo de Edipo a esta tendencia por la obra teatral griega Edipo el Rey, escrita por Sófocles. En este relato, Edipo mata sin darse cuenta a su padre y se casa con su madre. Es decir, que según Freud, los niños ven a su padre del mismo sexo como un rival para la atención y el efecto del padre del sexo opuesto. Otra de las teorías más importantes del psicoanalista Freud era que él creía que el comportamiento y la personalidad derivaban de la interacción constante y de la única fuerzas psicológicas conflictivas que operaban en 3 diferentes niveles de la conciencia: el preconsciente, el consciente y el inconsciente, las cuales definiremos más adelante. Esta teoría se explica utilizando la metáfora del iceberg. El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua. Esta teoría se llama la teoría de la personalidad. En la teoría de la personalidad, según Freud, existían 3 niveles de conciencia, que las mencioné anteriormente: el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Estas teorías o estos niveles de conciencia lo que buscan es explicar el funcionamiento de la psiquis. En el preconsciente es el área de la psiquis que, si bien no es consciente, tampoco forma parte del inconsciente. Esto quiere decir que el preconsciente tiene la capacidad de percibir los procesos desde ambas procedencias, ya que posee las llaves de la motivalidad voluntaria, así como la de la inhibición de la corriente primitiva que proviene del inconsciente, puesto que en este sistema existen las barreras del filtro o de la censura. En el consciente es la sede de nuestros pensamientos, el lenguaje, los símbolos. Es aquí donde se simbolizan las representaciones del inconsciente, por medio del lenguaje y del pensamiento. En el consciente surge por intermedio de estímulos que perciben desde el mundo externo o por medio del material preconsciente. Y finalmente está el inconsciente, que es la sede de nuestras fantasías y deseos reprimidos. Según Freud, en el inconsciente la mayor parte del contenido era inaceptable o desagradable. El inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia a pesar de que no somos conscientes de estas influencias subyacentes. Freud hizo demasiados aportes importantes para el psicoanálisis, dejando un legado lleno de teorías y métodos psicoanalíticos para entender la mente humana y el funcionamiento de nuestra psiquis. Sin embargo, Freud no fue el único en aportar estudios en esta escuela, ya que él tuvo una serie de discípulos como por ejemplo Alfred Adler, Carl Jung, Anna Freud y Karen Horney, todos ellos buscando explicar el funcionamiento de nuestra psiquis. La última escuela de la cual vamos a hablar es el humanismo. Para entrar un poco más en contexto histórico, durante los años 20 y 30, escuelas tales como el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis coexistieron. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el estructuralismo llegó a su fin y otras escuelas también. Ya entre los años 50 y 60, el conductismo y el psicoanálisis permanecieron influyentes, pero había un grupo de psicólogos que consideraban que estas eran algo incompleto y que necesitaban una nueva visión de la psicología, que no destacara la importancia de la mente ni la del cuerpo, sino la importancia del espíritu. A principios de los años 60, un grupo de psicólogos encabezados por Abraham Maslow iniciaron un nuevo movimiento llamado la tercera fuerza. Estos psicólogos afirmaban que las otras 2 fuerzas de la psicología, refiriéndose al conductismo y al psicoanálisis, descuidaban los atributos humanos. Lo que faltaba, según los psicólogos de la tercera fuerza, era una información que pudiera ayudar a aquellos individuos a alcanzar su mayor potencial. Para ellos, cuando se alcanzaba el mayor potencial, era cuando se encontraban sanos. También afirmaban que las personas eran libres de elegir su propia existencia. E igualmente proponían una ciencia. Esta ciencia humana que no estudiaría a las personas como ciencias físicas, que estudian a los objetos, sino que estudiaría a las personas como sabedoras, electoras, valedoras, emocionales y seres únicos del universo. Al contrario de las 2 escuelas pasadas que afirmaban lo contrario. ¿Qué es la psicología humanística? La psicología humanística toma características del existencialismo y la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es una corriente idealista, subjetiva dentro de la filosofía,
que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Ya retomando, la psicología humanística propone un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. El objetivo de la psicología para los humanísticos es formular una completa descripción de lo que significa ser humano. Ellos le daban importancia al lenguaje, al proceso de valoración y al significado que el hombre le da a la vida. Además de ello, rechazan el objetivo de predecir y controlar la conducta humana, lo que muchos científicos aceptaban. La psicología humanista considera que el ser humano es un ser global que debe ser considerado como un todo, en el que figuran y convergen sentimientos, pensamientos, conductas y acciones. Las conductas del ser humano son intencionales y tienen sentido desde la perspectiva material, como desde la perspectiva personal de dignidad y libertad. Los seres humanos son seres o personas autónomas. Dentro de las relaciones existenciales de interpersonalidad, tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones que dirigen su desarrollo. Entre los representantes más importantes está Abraham Maslow. Maslow nació en 1908 y fallece en 1970. Fue un psicólogo y psiquiatra estadounidense, impulsor de la psicología humanística. Se basa en conceptos de la autorrealización, los niveles superiores de la conciencia y la trascendencia. Maslow estaba preocupado en aprender sobre qué hace a la gente más feliz y lo que se puede hacer para mejorar. Proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de necesidades humanas y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Estos tipos de necesidades son: la primera, las necesidades fisiológicas. En esta incluyen las necesidades vitales para la supervivencia. La segunda, necesidades de seguridad, que es la protección frente a los elementos tales como el dolor y el peligro. La tercera están las necesidades de afiliación. Esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar sentimientos de soledad. Esto quiere decir que cuando la persona intenta trascender el ámbito individual y establecer vínculos con su entorno social. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria. Cuando el ser humano muestra deseos de casarse, tener una familia o de ser parte de una comunidad. La cuarta se encuentra en las necesidades de reconocimiento. Esto tiene que ver con el modo en el cual nos valoramos nosotros mismos y nos valoran los demás. La quinta está en las necesidades de autorrealización. En el nivel más alto se encuentran las necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas. El desarrollo espiritual, moral, la búsqueda en una misión, entre otros. Este es uno de los rangos de jerarquía más difícil de entender. Otro de sus personajes más importantes fue Carl Rogers. Rogers nació en 1902 y fallece en 1987. Fue un psicopedagogo estadounidense, promotor del enfoque humanista en psicología junto a Maslow. La psicología humanística de Rogers respondió en realidad a un objetivo concreto y esencial: facilitar la ayuda. En la psicología de Rogers apareció por primera vez el término cliente, ya que de este modo enfatizaba la relación de igual a igual con el terapeuta, al contrario del psicoanálisis. Con esto quería demostrar así la confianza absoluta en el ser humano. A continuación vamos a ver algunos puntos más importantes de la psicología humanística de Rogers. Rogers afirmó que todos nosotros tenemos a nuestro alcance la posibilidad de alcanzar metas, de hallar nuestro potencial. También decía que para desarrollar una personalidad plenamente funcional debemos estar abiertos a la experiencia, aceptando no solo las emociones positivas, sino también asumiendo a su vez las negativas sin huir de ellas. E igualmente debemos darle significado a nuestra existencia, ya que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Por tanto, es necesario hacer uso de una actitud mucho más activa. Y por último, otro elemento de la psicología humanística de Rogers es la autoconfianza. Este, bien preciado, está a menudo en extinción debido a nuestra personalidad.
conclusión, ahora sabemos que el conductismo se encarga del estudio de la conducta humana observable y no se ocupa de la conciencia, que su máximo representante es Skinner, ya que fue el que más aportes importantes hizo, y que se fundamenta en que un estímulo le sigue a una respuesta. Conocemos mucho acerca del psicoanálisis, de sus estudios, de su desarrollo y de todas las metodologías que manejó. No hay duda que el psicoanálisis ha sido revolucionado para la historia de la psicología y que ha servido como base para el desarrollo de una gran cantidad de teorías y de escuelas psicológicas. En sus comienzos e incluso actualmente ha generado miles de opiniones controversiales. Pero esto no quita el legado tan grande y el avance psíquico que nos deja esta gran escuela. Como hemos mencionado anteriormente, la psicología humanística se centra en individuos de una visión global, entendiendo que todos los aspectos del ser humano son importantes. Además, se le considera un ser único, responsable de su propia experiencia, capaz de tomar conciencia de sus propios recursos para poder desarrollarse, llegar a la autorrealización y descubrir sus potencialidades.